Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de la Reforma, del año 1400 a 1650. Primera parte. Carta a la Iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1, 6. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dios los bendiga, pueblo de Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio de compartir con ustedes este compendio de la historia de la Iglesia de Cristo en videos. Introducción. Preludio de Reforma. La supremacía católica. En 1400 solo hay una iglesia occidental, la católica. Ya no citaremos las iglesias ortodoxas de Oriente. Los movimientos rebeldes también están presentes en un bajo perfil, pues la iglesia oficial procura que no existan. Son herejes todos los que no se sujeten al Papa, sean realmente herejes doctrinales o no. El cisma. Al final del período anterior vimos que hubo 3 papas simultáneos, cada uno decía ser el auténtico papa, y se excomulgaban mutuamente. Fue el cisma de Occidente. Se convoca al concilio en Constanza. Única ocasión en que el concilio realmente tiene más poder que el papa, más que el emperador del pasado. Su deber es poner paz y unidad. Mucho se piensa que si la Iglesia hubiera sido siempre conciliar en lugar de papal, se habrían cometido menos errores. La intolerancia católica. Un caso típico de intolerancia es el de Juan Hus. Este siervo fiel predicaba a Cristo en base a las Escrituras. Ya la Iglesia católica, desde siglos atrás, tenía la Biblia en un segundo o tercer lugar de autoridad, después de la palabra del Papa y de las tradiciones. Igual que los sacerdotes judíos le exigían a Pedro no predicar el nombre de Cristo, así los sacerdotes católicos romanos le ordenaron a Hus que no predicara con la Biblia, que se retractara. No quiso hacerlo en obediencia a Dios porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Fue quemado vivo. Esto en la autoridad del Concilio de Constanza, o sea que también los concilios se equivocan. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Guerra de 100 años. En el 1400 estamos en medio de la Guerra de los 100 años, conflicto que debilita a Inglaterra y Francia. Segismundo, emperador casi nominal del Sacro Imperio, aprovecha la debilidad de los reyes fuertes para crecer en lo que podría ser el último momento de grandeza de este Sacro Imperio Romano. Dijo Voltaire que ni es santo, ni es imperio, ni es romano. Era alemán. Juana de Arco. En este contexto aparece Juana de Arco, la doncella de Orleans, joven mujer muy espiritual, mística, que decía tener visiones y pláticas con Cristo, quien le envió a ayudar al Delfín, el príncipe de Francia, a expulsar a los ingleses. Liderando al ejército francés, logró su objetivo, pero después fue capturada y vendida a los ingleses y a su vez entregada a la Iglesia, quien la juzgó y llevó a la hoguera por bruja. Como que se equivocó la Iglesia, y en 1920 rectificó y la declaró santa y patrona de Francia. La peste negra. En el contexto de este tiempo vemos a una Europa desolada por la peste negra que mató a más de la tercera parte de la población europea entre 1348 y 1350. Después de esta fecha hubo más brotes. Muchos sacerdotes y frailes ayudaron a la población, pero la mayoría se encerraron en sus monasterios a protegerse del contagio, pues la Iglesia debe prevalecer. Final de la Edad Media. El sistema feudal va desapareciendo para dejar paso a la formación de ciudades prósperas.
cuna del capitalismo. Casi han desaparecido los señoríos feudales y crecen los señoríos urbanos con tal fuerza que las ciudades se convierten en centros de prosperidad liderados por nobles y señores que se convertirán en reinos o familias más poderosas que ponen y quitan reyes, inclusive papas. La corrupción eclesiástica. El papado y la cúpula de poder de la Iglesia, cardenales, obispos y jerarcas, ya están acostumbrados a ser amos y señores de un pueblo dócil y sumiso ante el poder de Dios, representado por esta jerarquía. Analogía. Este es un resumen de la introducción a la época de la Reforma, el quinto periodo de la historia de la Iglesia de Cristo. Toda la colección consta de 7 periodos: la Iglesia Apostólica, la Iglesia de los Mártires, la Iglesia Imperial, cuando la Iglesia y el Imperio Romano se unen, la Iglesia del Oscurantismo, cuando la luz del mundo mengua, la Reforma, desde la Prerreforma en el 1400 hasta la Contrarreforma en el 1650, la Iglesia moderna y la Iglesia actual. Adquiera usted la colección completa de 9 DVDs y un CD de regalo. Incluye guía de capítulos y temas y 7 cuestionarios de evaluación. Deseamos serle de utilidad. Dios le bendiga y le guarde.